como vimos la semana pasada en 52 minutos, hablamos con Juan Facciano, quien es el presidente de la Cámara de Productores de Biodiesel de la provincia de Santa Fe. Un elemento, un producto fundamental en el medio de esta crisis que atraviesa el mundo, en parte por la pandemia, otra parte por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha puesto, mejor dicho, que ha impactado en dos temas fundamentales para el ser humano, en los alimentos y en la energía, y es por eso que se hace relevante entender cuáles son las potencialidades que tiene Santa Fe, que tiene la República Argentina, pero Santa Fe en particular, y esto es lo que hablábamos con Juan Facciano días atrás. Ahora, Juan, cuando vos hablas de generación eléctrica, nosotros tenemos en Santa Fe dos grandes plantas de energía que se alimentan a gas y a gasol. ¿El biocombustible puede también alimentar eso? Sí, en porcentajes de corte que hay estudios hechos, tal vez no tan grande el porcentaje o tan alto como el del uso automotor, sí hay pruebas de ello y además también viene a ser un sustituto estacional que en el invierno por cuando ejemplo, son centrales de ciclo combinado y lo que se importa es gasol para sustituir el gas que se redirecciona a industria o a consumo, el biodiesel es una alternativa absolutamente factible y está acá en la provincia. Y nunca lo usaron todavía, no hubo una Hay decisión. Conversaciones, pero bueno, lamentablemente a la fecha, salvo pruebas, no se ha implementado, pero es uno de los puntos que se encuentran en carpeta como para incursionar en nuevas alternativas de mercado, el de la generación eléctrica, pero también en la generación eléctrica de baja escala. A un ejemplo puede ser el norte de la provincia, en pequeñas centrales, donde hasta se puede hacer combinado 100% renovable, durante el día solar y a la noche biocombustible, y se evitaría comprar energía que pueden ir a otras provincias. O sea, no necesariamente tiene que ir a una central de ciclo combinado, ¿no? Es una alternativa que puede suplir inclusive en plantas de 5 megas, hubo proyectos que no prosperó ninguno también de mix o combinados con solar fotovoltaica. Qué bárbaro, o sea, esto es un potencial inmenso que todavía no sabemos tampoco cuál es el límite, porque si, los autos eléctricos son ecológicos en tanto y en cuanto vos puedas conseguir energía también. Una ruta, una traza con la distancia que tiene nuestra provincia o inclusive nuestro país, que esté preparado para poder energizar y sabemos que no lo está. Y en el caso de Santa Fe, la importancia de los biocombustibles y te diría de las energías renovables es superlativa, porque primero es la única provincia que tiene todas las alternativas de energías renovables. Vos tenés en el sur viento, tal vez no tendrás el viento de la Patagonia o de Bahía Blanca hacia el sur, ¿no? Pero tenés viento. Tenés radiación solar en el norte, tal vez no será la de Salta, la Puna salteña o la de algunos lugares de Jujuy, pero tenés solar. Tenés biodiesel, el principal productor del país, e inclusive tenés bioetanol. Tenés dos plantas en el norte, una en Avellaneda y la otra en Villocampo. Ninguna otra provincia del país tiene la totalidad de, y además biogás, con toda la actividad agropecuaria. Ninguna otra provincia, te diría, tiene todas las alternativas de energías renovables concentradas en su territorio. Ahora, tengo una pregunta como presidente de la Cámara. En Santa Fe, ¿cuántas empresas hay que se dedican a hacer bioenergía? Y contame un poco la cantidad de trabajadores que el sector insume. Contame también si son grandes, pymes, ¿cómo está compuesto el mercado este? Vos tenés en el caso de la provincia de Santa Fe también como un rasgo distintivo del resto de las provincias productoras de biodiesel, de un total de 28 o 30 plantas habilitadas de biodiesel, y digo habilitadas porque también hay muchas plantas que no lo están, que es la de pequeños productores agropecuarios que lo usan para autoconsumo, pero no hay un control de eso. 16 están en la provincia y los tres segmentos los tenés en la provincia. Por un lado tenés las pequeñas y medianas empresas que tienen una capacidad de producción anual que ronda las 50.000 toneladas. Vas a encontrar plantas en el sur,
hasta el norte, en Arroyo Seco, en Alvear, en Roldán, en Puerto General San Martín, en Sa Pereira, en Piamonte y hasta en Calchaquí. Y después tenés otros segmentos, son de grandes productores de biodiesel no integrados, es decir, que no son aceiteros, que los tenés en Puerto General San Martín y San Lorenzo. Y por último, tenés los grandes productores de biodiesel. Los anteriores tienen una capacidad de planta que está en el orden de 100.000 a 200.000 toneladas de capacidad de producción, ¿no? Claro. Sobre los 50.000 que te decía las pymes, pero hay pymes de 18.000. Y después las grandes productoras, que son las aceiteras, que son integradas, que parten de comprar el poroto, transformarlo en aceite, transformarlo en bio y embarcarlo con puerto, que ahí ya estás hablando de una capacidad de producción anual superior a las 250.000 toneladas anuales, inclusive algunas que tienen 2 unidades, pues ya hasta 500.000. O sea que estos ya no entran en la discusión sobre el corte, porque a eso vamos a abordar ahora, ¿no? Siempre el tema del porcentaje del biodiesel que iba destinado a cortar los combustibles fósiles, siempre fue una discusión, hasta estuvo atravesado también por la política, ¿no? Sí, inclusive se ha planteado y las últimas disposiciones le ha permitido, por el marco legal vigente, abrir el juego a ambos sectores porque había una necesidad y había una capacidad ociosa, ¿no? Por un lado tenés lo que se llama corte obligatorio o mercado interno automotor, que es abastecido por las pymes, el porcentaje actual es del 7,5%, ¿no? Que es pymes y las grandes no integradas, es decir, aquellas que no se dedican a exportar. Y dada la necesidad que tenía el país los últimos meses y la capacidad ociosa instalada, que es totalmente lógico, lo que hizo el gobierno fue también crear un mercado adicional, ya no de carácter definitivo o por plazo indeterminado como el del corte, sino más temporario, que de 2 meses y ojalá que se pueda extender, donde se abre un nicho de un 5% que es abastecido por las grandes empresas. Lo que hoy te da que el mercado interno automotor o corte obligatorio es del 12,5%, 7,5% permanente más un 5% temporal. Y eso hasta que se resuelva todo. La verdad que hay un poco, este mundo... hay planteos, inclusive se ha charlado con la provincia de Santa Fe, con las autoridades salientes de la Secretaría de Energía de la Nación. Hay una necesidad, hay una capacidad ociosa y Argentina sigue importando. Entonces yo creo que la discusión, más allá de atender una situación coyuntural como fue una escasez como la que se vivió en los últimos meses, también hay que hacer un análisis considerando todos los factores y todas las contribuciones. Si yo tengo capacidad instalada, tengo un combustible más amigable con el medio ambiente, que es local, no dependo, y la guerra de Ucrania lo muestra la importancia o no, y si no, que vean los países de Europa la dependencia que tiene el gas ruso, no depender de factores externos, y yo creo que hay varios argumentos que deberían fundamentar la necesidad. Te diría que este 5 ya pasa a ser un carácter definitivo. Después será discusión quién lo abastece, ¿no? Pero creo que lo importante es utilizar al máximo la capacidad instalada, existiendo factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental. Claro, porque Argentina, aparte, en esta discusión le agrega un elemento más, que es la falta de dólares que tiene el país. Además, ¿no? Entonces, el ingreso que generaría transformar más poroto de soja. Vos pensás que cada tonelada de aceite que se hace es soja que no se exporta como tal, como poroto. Cada tonelada de bio que se hace es darle valor agregado al aceite. Entonces, si yo hago más biodiesel, que significa que voy a transformar más aceite. Si que le conviene al productor también, ¿no es cierto? Si yo hago más aceite, voy a transformar más poroto, ¿no? Y voy a tener más harinas, más proteínas. ¿Qué es lo que realmente se exporta en nuestro país? Claro. O sea, la transformación de aceite de soja en biodiesel no va a afectar el precio del aceite comestible o el precio del aceite en la góndola, ¿no? Ahora, Juan, uno que sigue la discusión política, las charlas parlamentarias, los debates, puede ver que hay un lobby muy importante de parte de las provincias petroleras, ¿no? Las provincias petroleras del sur tienen una fuerte presencia legislativa, a lo mejor no en cantidad de legisladores, pero son fuertes, que no lo ve con las provincias productoras de bioenergía. Eso, ¿por qué crees vos que sucede? Porque el biodiesel, la bioenergía es del siglo XXI y las otras tienen más
años de ejercer, son del siglo XIX-XX y tienen más expertise en el lobby parlamentario o qué ocurre allí? En primer lugar, yo diría que más que un lobby de las provincias petroleras, hay un lobby de la industria. De la industria. ¿No? Es una industria que tiene mucho más que 100 años con otra que está en pañales. Eso por un lado, y creo que nuestro país tal vez más lento que otros países, pero que más tarde que temprano va a suceder, la industria petrolera se está transformando en una industria de la energía, o sea, en los próximos años, pueden ser 5, 10, 15, 30, pero no importa cuántos, pero va a suceder, no va a haber más empresas petroleras, va a haber empresas de energía. Claro. O sea, las mismas petroleras en Estados Unidos están transformando sus refinerías y readecuándolas para poder darle de comer materias primas verdes, de origen vegetal, ¿no? Después, también hay una realidad. Hay lobbies de provincias petroleras, como vos decís, pero cuando aparece la pregunta, esas provincias cobran regalías de la extracción de petróleo y gas. Sí. Las provincias productoras de recursos naturales, como puede ser Salta, Tucumán, Santa Fe, La Pampa, nada. No cobran nada, ¿no? Y hay que poner esas cosas arriba de la mesa, como también poner arriba de la mesa que si sos una alternativa más barata, más verde, y que viene a complementar una matriz que más del 30% es importado, es una cuestión de decisión y voluntad política de empezar a discutir. Es como que tenés hay una fórmula que todo beneficio. Sí, igual a diferencia de otros años se está empezando a notar mayor, y espero que se profundice, mayor involucramiento de las provincias, no solamente de las grandes productoras como era Santa Fe por el biodiesel o Tucumán con el bioetanol de caña o Córdoba con el bioetanol de maíz, ¿no? Y se empieza a involucrar legisladores y yo creo que hacia dónde tiene que ir, que es una cuestión de causa común, ¿no? O sea, tiene que ser algo de interés general y nacional y que afecte los intereses de toda la provincia independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo o los legisladores de turno. ¿Y vos ves una maduración ahí? Yo creo que sí, pero bueno, no tenemos que perder de foco los muchachos que están del otro lado, ¿no? A ver, o sea, son más de 100 años. Sí. Es fuerte. Entonces hay un camino recorrido, una experiencia y hasta tenía unas mañas. Claro. Que bueno, hay que acomodarse y hay que aprender. Pelea. Hay que aprender, darle pelea y creo que las herramientas están, ¿no? Inclusive nadie habla de que no hay que desarrollar vaca muerta, pero lo que está diciendo es, pero a la par que se desarrolle la vaca viva, que es la extracción con recursos renovables de la caña de azúcar, el maíz para el bioetanol y de la soja y los subproductos de la soja para el biodiesel. Ahora, sinceramente, digo, ¿vos creés que este es el desarrollo de los combustibles del futuro? Sí, y con un grado de avance cada vez mayor. Hasta hace no mucho se conseguía hacer biodiesel de un aceite. Hoy ya hay tecnología que es a partir de los residuos de ese aceite. O sea, antes las oleínas, los ácidos grasos, las borras se tiraban. Después te las pasaron a regalar. Claro. Ahora las venden y ahora se transforman. ¿Y cuánto podés sacar de un porcentaje de...? Son distintos porcentajes, sí. Inclusive hay distintos mercados en Europa, claro, que van premiando el avance y en algún momento el combustible será en base a hidrógeno, ¿no? Lo que está claro es que, y ya no hablar de biodiesel de primera, de segunda o de tercera generación, porque también podríamos hablar de la clonación del aceite, ¿no? Estamos hablando de las renovables. ¿Qué es clonación del aceite? Y ya hay tecnologías que clonan el aceite y la verdad que no sé en qué me estoy metiendo, pero bueno, digo, a ver, y otros que elaboran a partir del hidrógeno, y ya un hidrógeno verde. Hay proyectos en el Uruguay que quieren a partir de la elaboración de un metanol en darle combustible 100% renovable a los barcos que salen a alta mar. O sea, las renovables en sí es una industria que tiene un avance tecnológico que va a una velocidad que el fósil ya es como que tiene, no importa si va a ser 15, 20 o 30 años, pero tiene los días contados, ¿no? No necesariamente se van a tener que acabar las reservas de petróleo para terminar con la industria fósil, ¿no? O sea, es como que la edad de piedra era
era un ministro árabe, un país, o sea, 100% petrolero, que dijo, la edad de piedra se acabó antes que se acabaran las piedras. Bueno, la era del petróleo se va a acabar antes que necesariamente se acaben las reservas, ¿no? Entonces, hay gobiernos que financian proyectos solo si son 100% renovables. Hay compañías o corporaciones que obligan a sus compañías o unidades de negocio que algún compromiso, sobre todo por la cuestión ambiental, tengan en materia de renovables. Las pasteras UPM, que está en Uruguay, que está terminando una mega planta en el norte de Uruguay, va a traer biodiesel de Finlandia para abastecer sus calderas. O sea, seguramente eso, desde el punto de vista logístico, no creo que sea muy económico, es una decisión política. Y el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos europeos financian proyectos solo si tienen un componente mínimo, que no es para nada pequeño, claro, de disminución de... O sea, a ver, ¿cómo contribuís a reducir la huella de carbono, la emisión, y que no sea irremontable la cuestión del cambio climático, ¿no? Porque por eso te digo, lamentablemente en nuestro país siempre corremos atrás de algún problema económico, ¿no? Entonces siempre la cuestión de la preservación del medio ambiente y la cuestión que tiene que ver con la preservación del ambiente, que es la salud pública, se deja de lado. Pero cuando vos pones arriba de la mesa, tiene que ser sostenible y sustentable, ¿no? Claro. Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y lo escuchábamos entonces en esta charla que tuvimos, larga charla que tuvimos con Juan Facciano. ¿Cuánto falta, no es cierto? O sea, cuántas cosas tenemos para poder crecer, pero cuánta decisión política hace falta. Muchas gracias por acompañarnos otra noche más en 52 minutos. Nos volvemos a ver la semana que viene. Fabricio Navone es mi nombre. Espero que ya el próximo programa esté con la diosa del canal, que es Natalia Mejía Saldaña. La extrañamos un montón, así que esperemos que vuelva a conducir 52 minutos, yo tratando de no chocar la calecita, haciendo lo que se puede. Muy buenas noches.